Dios. Y hoy doy continuidad a una serie de temas que le titulé Ejercítate, y vimos que hay 3 músculos que hay que ejercitar para poder practicar el amor y la piedad. Y esos 3 músculos, como yo les llamé, es primero el corazón limpio. Y en verdad, hermanos, es algo que necesitamos mantenerlo así, con la pureza y con la limpieza que el Señor nos ha dado por medio de su sangre preciosa. Entonces, ese corazón limpio hay que estarlo ejercitando todos los días, mantenerlo limpio en el Señor. También vimos, hermanos, que otro músculo a ejercitar es la conciencia, esa parte del ser humano que nos capacita para diferenciar entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal, y que se originó cuando el ser humano come del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Eso quiere decir que todos los seres humanos que estamos habitando en esta tierra tenemos conciencia y es necesario obedecerla, y más aún cuando el Señor la limpió y por el Espíritu Santo ahora nos lleva a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo perfecto, entre lo que es mejor para el reino de Dios. Pero hay un tercer músculo que ejercitar, hermanos. Recuerde que estamos en el gimnasio espiritual y es necesario ejercitarnos para poder practicar bien, para no fallar en la vida, para no avergonzar el evangelio, sino que nosotros, hermanos, se nos vea fuertes en el corazón limpio, en la buena conciencia, pero también lo que vamos a ver hoy, otro músculo a ejercitar. Le comparto mi pantalla para que podamos desde ahí, hermanos, tener ese entendimiento que el Espíritu Santo nos llevará hoy. Bien, en su pantalla aparece Ejercítate, parte 3, y esto sería Ejercítate, o ejercita, perdón, la fe sincera, ejercita la fe sincera. Primera Timoteo 1:5 dice así, dice que el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes, ¿cuántos creyentes, hermanos? Todos los creyentes. ¿Usted es creyente? ¿Es hijo de Dios? ¿Nacido de nuevo? Bueno, esto es para usted. El propósito de la instrucción que Pablo le dio a Timoteo es que todos los creyentes sean ¿qué? Sean llenos de amor. Y ese amor va a brotar, así como la semilla brota de la tierra, así el amor va a brotar de un corazón puro, de una conciencia limpia y ahora de una ¿qué? De una fe sincera. Por eso, amados en el Señor, el corazón puro, la conciencia limpia o buena y una fe sincera son la tierra propicia de donde va a brotar el amor verdadero del Señor. Entonces, queremos practicar el amor verdadero, ejercitemos bien, mantengamos bien ejercitados estos 3 músculos. Y hoy vamos a ver el tercero, una fe sincera. Ejercita la fe sincera. Escribí aquí algunos sinónimos de lo que es la fe sincera. Sinónimos de la fe sincera. La fe sincera es una fe genuina. La fe sincera es una fe real. La fe sincera es una fe verdadera. La fe sincera es una fe sin fingimientos. Es una fe sin filtros, sin apariencias, sin fachadas, una fe sin maquillajes, una fe sin actuaciones, una fe sin simulaciones, una fe sin máscaras. La fe sincera no es hipócrita, la fe sincera no es fake, la fe sincera no es clon, la fe sincera no es un similar, la fe sincera no es pirata. Hermano, no me costó mucho ponerle los sinónimos porque había bastantes.
Eso es la fe genuina, la fe sincera, la fe verdadera y también por ahí lo que no es la fe sincera. En la Biblia hay buenos y malos ejemplos de lo que es y no es la fe sincera. Vamos a empezar por los malos. Vamos a empezar por los malos ejemplos y vamos a ver qué no es la fe sincera. Primero, los falsos maestros en los tiempos del apóstol Pablo y de Timoteo y en los tiempos que vendrían, los tiempos subsecuentes, nos dejaron un mal ejemplo. Esos falsos maestros nos dejaron un mal ejemplo de lo que no es la fe sincera. Pablo le escribió a Timoteo en varias ocasiones, lo encontramos en sus dos cartas, pero quisiera ver solo dos versículos en los que le habla, el apóstol Pablo a Timoteo de esos falsos maestros que dejaron un mal ejemplo de lo que no es la fe sincera. Dice 1 Timoteo 1:19, y mantengas la ¿qué? La fe. O sea, hace 8 días le decía que quien trabaja en mantenimiento es porque tiene que conservar las cosas en buen estado, como están, como originalmente deben de estar. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mantengas la fe, quiere decir que esa fe que te fue dada la debes de mantener intacta. Así como te la dieron, así debe de conservarse esa fe. También dice de una buena conciencia, lo que vimos hace 8 días, pero dice que por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Y me llama la atención por qué escribe el apóstol Pablo precisamente esta palabra naufragar. ¿A qué se le llama naufragio o un náufrago? ¿Que está qué? ¿En dónde? En el mar. O sea, en ese inmenso mar. Imagínense en el océano que tiene cientos de miles de kilómetros y una persona que naufraga en un barco y está ahí en medio de ese océano. O sea, anda totalmente, como expresaba hace un momento nuestro hermano, perdido. Perdieron la brújula, no saben dónde está. Entonces, los falsos maestros en los tiempos de Pablo y Timoteo habían naufragado en cuanto a la fe y la fe sincera. Eso quiere decir que estaban perdidos de lo que habían creído originalmente. De lo que ellos habían dicho que habían creído, habían naufragado en la fe y ahora ellos estaban perdidos en medio de ese mar, en medio del mundo. Segunda Timoteo 3:5 le expresa Pablo de nuevo a Timoteo y le dice, es más, el capítulo 3 inicia diciendo que los vendrían falsos. Habría tiempos peligrosos y vendrían hombres amadores de sí mismos y empieza a dar una serie de características que tendrían los hombres de estos tiempos. Desde luego, no nacidos de nuevo. Dice que tendrán una ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos evita. O sea que solamente aparentarían una vida ¿qué? Piadosa. Cuando no hay una fe sincera, cuando no hay una fe genuina, cuando hay una fe pirata, una fe hipócrita, lo que produce es apariencia. Y una apariencia que parece ser que son, pero la realidad es que no lo son. Si usted llegara a tener en sus manos un billete de 75 pesos, usted diría, ¿esto qué es? No, usted no diría que esto es falso. Usted diría, este billete no existe. Pero si usted encuentra un billete de a 100 pesos, o uno de a 1000, a lo mejor para que le suene más, si usted encuentra un billete de a 1000, lo primero que se cerciora es si es qué. Porque hermanos, lo falso siempre va a parecerse a qué? A lo verdadero. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si usted ve una persona que está hablando de una doctrina ya abiertamente demoníaca, dice uno, luego se da cuenta y dice, este es del chamuco, este es del diablo. O sea,
que lo invita a adorar a la muerte o que lo invita, no sé, a un templo negro. Y dicen, no, definitivamente, ¿qué? Una idolatría, o sea, eso ni verlo. Pero ¿qué pasa cuando hay algo falso, pero se parece a lo verdadero? Ahí es donde hay que tener ese discernimiento. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado, dice, porque su apariencia va a ser piadosa, pero cuando se trate de la vida práctica de una gente que en verdad es piadosa, lo van a negar con sus hechos, lo van a negar con su manera de hablar, lo van a negar con su manera de vivir, lo van a negar. A ese tipo de personas tenía el apóstol Pablo que ¿qué? Que evitar. Porque vendrían personas con apariencia de ¿qué? De piedad. Parecerían piadosas, pero no lo son. Ese es el primer mal ejemplo. Segundo, los maestros de la ley y los fariseos en los días del ministerio de Jesús en la tierra nos dejaron un mal ejemplo de lo que desde luego no debe ser la fe sincera o no es la fe sincera. Mateo 23 del 1 al 12, voy a leer algunos versículos y leo los primeros tres. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus qué, a sus obras. Y yo subrayé la última frase que expresa Jesús, porque dicen y no qué, y no hacen. Entonces, una característica de los fariseos que nos dejaron este mal ejemplo es que decían, pero no qué, pero no hacían. Una característica de una fe que no es sincera es aquella que dice, pero no hace. Dijeran por ahí de lengua. O sea, eran gente que hablaba, pero a la hora de hacer nada más no le funcionaba lo que decía. Entonces, una característica de los maestros de la ley y los fariseos en los días de Jesús era que decían, pero no hacían. Por eso Jesús le dice, todo lo que ellos digan, ustedes guárdenlo y háganlo. O sea, lo que les dicen es correcto, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no concuerda con lo que dicen. Es una fe que no es sincera, es una fe fake, es una fe falsa, es una fe hipócrita. Otro mal ejemplo. Bueno, dentro de los maestros de la ley, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Otra característica tenían los maestros de la ley y los fariseos en su fe fake, en su fe falsa, en su fe similar, en su fe clonada, porque no era la verdadera, era que hacían todas las obras para ser vistos de los hombres. O sea, cumplían muchos mandamientos de la ley, pero solamente los cumplían para que los hombres los vieran y dijeran, wow, este sí es una persona obediente. Y Jesús los descubrió. Dice, ustedes cuando hacen obras, las hacen para que los hombres las vean. Entonces, una persona que hace cosas religiosas, piadosas, que puede hacer cosas que ante los ojos de los hombres se vean bien, pero no con una fe sincera, solamente, hermano, va a ser una fachada, solamente va a ser una fe, pero no sincera, una fe hipócrita, una apariencia. Y era la característica de los maestros de la ley. Hacían lo bueno, pero solo para ser vistos por los hombres. Y dice ahí, pues ensanchan, sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias eran cajitas de madera, de piel, donde venían mandamientos del Señor de la ley y se los ponían por lo general en la frente o en los brazos. En esa parte los brazos se las amarraban y ahí traían la ley de Dios. Y dice que las ensanchaban, o sea, las hacían más grandes para que vieran los hombres
que en verdad tenían ahí la ley del Señor. Y extendían también los flecos de sus mantos, los hacían más largos, porque ellos querían ser vistos no por Dios, sino por los hombres. Vivían una vida, una fe de apariencia y no sincera. Otra parte también Jesús habló de ellos y les dijo: aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. En otras palabras, aman ser los primeros. Aman ser los primeros. O sea, ellos querían ser los primeros porque querían los primeros asientos en las cenas, querían las primeras sillas en la sinagoga. O sea, si había una mesa de honor, esa mesa la querían ocupar ellos. Lo amaban eso, o sea, amaban eso. ¿Por qué? Porque ¿qué mesa en una fiesta es la más vista? La mesa de honor. Entonces ellos amaban ese tipo de cosas, o sea, ellos amaban estar en los primeros asientos, en las primeras sillas. ¿Qué amaban también? Amaban las salutaciones en las plazas. Ven que los saludos que hacían, hermano, eran saludos bastante prolongados. Pero más cuando una persona era honrada por otra, el saludo que hacían, y más cuando reconocían que alguien era un maestro, como lo expresa aquí, dice, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen ¿qué? Y lo expresa doble, rabí, rabí, maestro, maestro. Eso lo amaban ellos. O sea, que la gente los alabara, que la gente delante de todos, porque eso era lo que amaban, dice que les gustaba que los elogiaran en público y que les dijeran rabí, rabí. Es más, por el contexto que dice, no solo les decían rabí, sino lo reconocían como padres. Dice el versículo 8, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que es el mayor de vosotros sea ¿qué? Vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué había en el corazón de ellos cuando amaban estas cosas? Según lo que acabamos de leer, ¿qué había en su corazón? Exaltación, orgullo, vanidad. Eso era lo que había en su corazón. Al amar los primeros asientos en las cenas, al amar las primeras sillas en la sinagoga, no con eso quiero decir que no se sienten adelante, por favor. Ay, ya no voy a amar los primeros asientos. Yo por eso soy tan humilde que me voy hasta atrás. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Dios conoce los corazones. Pero ellos amaban eso porque su corazón estaba enaltecido y desde luego no había humildad en su corazón. Eran orgullosos. Y el orgullo los llevaba a querer el reconocimiento de la gente. Y cuando no se los daban, yo creo que se deprimían. ¿Ok? Otro ejemplo, otro mal ejemplo. El apóstol Pedro y los demás apóstoles nos dejaron un mal ejemplo. En Mateo 26, 30 al 35, Marcos 14, 26 al 31, Lucas 22 del 31 al 34 y Juan 13, 36 al 38. Y vamos a leer todo eso, pues para mí sería un honor porque es la palabra de Dios. Pero por amor, a veces, a que no se nos revela toda la palabra, solamente le voy a narrar lo que ahí está escrito. Recuerda que Jesús, ya estando a punto de morir, les dijo lo que le iba a pasar, dice, seré entregado en manos de pecadores, me van a crucificar, etcétera. Y dentro de los discípulos, pues Pedro expresó, Señor, que no te que no te pase esto. O sea, que ni siquiera te pase esto, Señor. Dice que le reconvino, o sea, lo estaba prácticamente reprendiendo. Y Jesús le expresa, o sea, Pedro,
Tú no piensas en las cosas de Dios, sino solo piensas en las cosas de los hombres. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, eso empezó, en el contexto de lo que le estoy diciendo, eso empezó. Y le dijo Jesús, dice, va a llegar un momento, o sea, ya no tardando, que todos se van a escandalizar. O sea, va a haber un escándalo y me van a dejar, porque herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. ¿Recuerda qué le dijo Pedro cuando dijo esto Jesús? Dijo, Señor, se van a escandalizar todos, pero yo no me voy a, yo no voy a hacer un qué, un escándalo. Pero también le dijo Pedro, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la misma muerte. En otras palabras, yo moriré por ti. ¿Sí recuerda estos eventos? Ok. Pero no sé si recuerda también, hermano, que dentro de esos pasajes, después usted lo lee, por favor, y dice, y los demás discípulos también dijeron lo mismo. Léalo después. Entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se va a dar cuenta de una cosa, que no nada más Pedro fue el que le dijo, yo moriría por ti, yo iría contigo hasta la misma muerte, sino que también los demás discípulos lo dijeron, hasta Juan, el que se recostaba en su pecho. Ya ni se diga de Judas, que ya andaba negociando la traición. Pero todos los demás apóstoles dijeron que lo mismo. Porque nosotros podemos crucificar a Pedro, pero ¿qué de los demás? En ese momento las palabras de ellos no eran sinceras, no eran genuinas, eran fingidas, eran fake, eran falsas, eran clonadas, porque lo habían oído, lo habían escuchado y se les ocurrió en ese momento decir, Señor, hasta la misma muerte nosotros te seguiremos. Pero cuando apresan a Jesús, hermano, Pedro lo que más hizo fue cortarle la oreja a Malco, luego Jesús se la vuelve a pegar y al momento en que lo apresan, patitas. Vamos a ver cómo Dios restaura esto. Hay algo que Jesús oró por Pedro y eso sí se lo dijo a él y yo creo que también oró por los demás. Le dijo, Satanás ha pedido zarandearlos como se zarandea el trigo. Pero yo he orado para que tu fe no falte o no falle, dice otra versión. ¿Qué oró Jesús? Que la fe de Pedro e incluso de los demás no fallara. Amados, Pedro negó al Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces. Le hago una pregunta, ¿falló la fe o no? Entonces, lo que oró Jesús, ¿le contestó el Padre o no? Porque Jesús oró que su fe no fallara. Le hago una pregunta, ¿falló la fe? Entonces Jesús no fue escuchada la oración de Jesús. Yo oro para que tu fe no falle y tu fe falló. ¿No fue eficaz la oración de Jesús? Que trabaje, pero que vaya hasta el Espíritu. El Señor ora para que la fe de Pedro no falle y su fe falla. Vamos a dejar ahí, esta historia continuará. Vamos a ver ejemplos de una fe sincera. Ahorita regresamos, hermano. Acuérdeme, si se me olvida, me acuerda. El pastor se quedó cuando Pedro ahí,
Falló su fe, ¿no? Ok, le falló la fe a Pedro. Vamos a ver los ejemplos de una fe sincera. Segunda Timoteo 1:5 y 3 al 14 al 17 dice así. Pablo le escribe su segunda carta a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria, o sea, me estoy acordando. ¿De qué me estoy acordando? Dice Pablo. Trayendo a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. De acuerdo a lo que acabamos de leer, hermano, ¿usted cree que la fe sincera se herede? No se hereda, pero sí se transmite. ¿Y cómo se transmite? Ve al versículo 14. Pero persiste tú en lo que has ¿qué? Aprendido. ¿De quién lo aprendió? De su abuela, de su madre, del apóstol Pablo, de los demás apóstoles, de lo que has aprendido. Y te persuadiste. ¿Qué es estar persuadido? Convencido. ¿Qué es la fe? Lo vamos a ver ahorita, pero ¿qué es la fe? Según Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción o la demostración de las cosas que no se ven. O sea, estás convencido, en otras palabras, persuadido. Lo que le dijo Loida, su abuela, lo que le dijo su madre Eunice, lo que les enseñó, lo que le enseñaron a él de las escrituras, él la creyó en su corazón. Él dijo, esto que me están diciendo es la verdad. Desde la niñez, versículo 15, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Desde Génesis hasta dónde? Hasta Malaquías, la abuela y la madre se las habían enseñado. Y hermanos, a él ya le estaba llegando también el Nuevo Testamento, porque la carta y las dos cartas que tenía Timoteo en sus manos también eran palabra de Dios. Entonces, no se hereda nada más así como decir, mijo, ahí te va mi fe sincera, ahora eres tú dueño de la fe sincera que tuve. No, a la abuela le costó transmitírsela a la hija, y la hija y la abuela le costó transmitirla ¿qué? Al nieto y al hijo, que fue Timoteo. ¿Qué les costó? Enseñársela. Yo creo que esas palabras de Deuteronomio 6 y estas palabras se las repetirás a tus hijos al acostarte, a levantarte cuando andes en el campo, en toda circunstancia, en todo momento, recuérdale la palabra. No les hables de filosofías, no les hables de otras cosas que desde luego a veces es bueno, pero lo mejor es que le enseñes las escrituras. Amén. ¿Por qué? Dice, las escrituras las cuales te pueden hacer sabio. Hermano, las escrituras nos hacen sabios. ¿Qué es lo contrario a sabio? Insensato, necio. Lea Proverbios, ahí se va a dar cuenta, hace las comparaciones entre un sabio y un necio, un insensato. ¿Cómo te das cuenta que las personas tienen una fe fingida? Cuando son insensatas, cuando hay insensatez en su corazón, quiere decir que aunque conocen a veces Biblia, no la practican. Y la sabiduría no es conocer solo las escrituras, sino estar persuadido de ellas y practicarlas, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le expresa un versículo clave de esta carta segunda a Timoteo: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Y anote eso, preparado para toda ¿qué? Buena obra. No para que hable bonito, no para que se aviente buenos discursos, no para que predique bien, para que haga toda buena obra.
Ay, mi hijo, qué bien habla, pero cuando lo mandas a lavar los trastes, te tuerce la boca, levanta los hombros, te dice yo por qué. O sea, puede recitar bonito, puede hablar bonito y puedes alabarlo en esas cosas, pero si es desobediente en tu casa, es un insensato. Ahora puede ser que no se exprese bien, que sea hasta torpe en el hablar, pero cuando lo mandas a lavar los trastes, sí, mamá. Cuando le pides que trapee el piso, sí, mamá, sí, papá. ¿Dónde están los jóvenes hacendosos? Por favor, quiero ese cuarto ordenado. Mira los calcetines, ¿dónde están tirados? Hasta tu ropa interior está aquí. Necesitas las escrituras para qué. No nada más para saberte versículos de memoria. Está bien que te lo sepas. Pero ¿qué te sirve que te aprendiste el Salmo 119 de memoria y tienes tus calzones tostados tirados en el piso y no los puedes lavar? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Ah, entonces ya ves, por eso no voy a aprender la Biblia. No, apréndetela, pero también vívela, porque si no es una fe fake, es una fe falsa, es una fe hipócrita, que dice, pero no hace. El apóstol Pablo también es otro ejemplo, buen ejemplo de lo que es fe sincera. Hermanos, con esta sola frase, porque dice el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y al final dice, he guardado ¿qué? La fe. Y recuerde que la palabra guardado para nosotros a veces es que lo metemos ahí hasta el fondo del ropero, ay, sí lo tengo bien guardado. No, 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 no. La palabra guardado viene de un término militar que significa cuidar, proteger. En otras palabras, cuando le decía mantén la fe, dice cuídala, no la descuides, no la tengas metida en el ropero. O sea, no es esa la frase. La fe es una fe práctica. ¿Qué quiere decir con esto? Que el apóstol Pablo se puso el escudo de la fe. Y el escudo de la fe son las buenas obras. Todo lo que le mandó el Señor a hacer al apóstol Pablo, hasta este momento, él dice, lo he hecho. Eso significa guardar la fe. Que todo lo que Dios nos mande a hacer, lo he hecho. Así es que, mijito, lava la ropa, recoges tus trapos, limpias el piso cuando regrese. Sí, mamá, lo que tú digas. Y cuando llega, la ropa tirada, el piso sucio y no hizo lo que decía. Eso fue una fe, eso fue una fe hipócrita, porque dijo que sí lo haría, pero no lo hizo. Nuestro máximo ejemplo de fe sincera es Dios. Miren lo que dice Hebreos, que habla de la fe, el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, el primer ejemplo a seguir de fe es Dios. Porque Dios dijo y fue hecho. Sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. Produzca la tierra seres vivientes, produzca la tierra árboles, produzca. ¿Y qué pasó? Se hizo. Dios me perdone de esta frase, pero imagínese Dios hubiera dicho, sea la luz, y en vez de ser la luz, se apaga el foco. No concordó lo que dijo con lo que se hizo.
¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se dice, en el decir ya está el hecho. Si no, no es fe. A ver, piénselo un momento. En el decir ya está ¿qué? El hecho. Porque si no, no es fe. Porque cuando dijo Dios sea la luz, ¿qué pasó? Se hizo la luz. Entonces, cuando usted le dice, mamá, sí lo voy a hacer, es porque ¿qué? Porque ya en mi corazón ya lo hice. Por eso cuando decimos amén, significa que así sea. O sea, sí lo voy a hacer. Eso es fe. Pero si no lo haces, eso no es fe. Fue una fe similar a la sincera, fue una fe falsa, fue una fe hipócrita, porque solo dijo, pero no hizo. Tenemos el ejemplo en Dios. Dios dijo y fue hecho. Segundo ejemplo de la persona de Dios ahora en Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, ¿cuál es esa nube de testigos? Todo lo que dice Hebreos 11. Desde Abel, que dice que ofreció por la fe una mejor ofrenda que su hermano Caín, hasta, no recuerdo, hasta los jueces, también habla de los jueces, dice que también los jueces son héroes de la fe. Todos ellos y todos los que nos han precedido, ahí también está el apóstol Pablo, los demás apóstoles, excepto Judas, ahí están los demás cristianos en esa nube de ¿qué? De testigos. Imagínense, hermanos, un estadio lleno de todos los héroes de la fe y nosotros en medio jugando las Olimpiadas de la carrera ahí en el centro. Ahí vamos nosotros. Y alrededor tenemos una gran nube de ¿qué? De testigos, de testimonios que fueron verdaderos en su fe. ¿Qué hace normalmente alguien que está, a lo mejor ayer jugaba un equipo de fútbol, 2 equipos de fútbol en un estadio y les echan qué? Les echan porras. Pasamos por una calle y una cantina así abierta y la gente está viendo ahí el partido. Cuando metieron un gol, ¿qué cree que hizo la gente? ¿Qué hizo? Gritó, brincó. ¡Ah, bravo, ah, ah! ¿Cómo se imagina usted, hermano, esa gran nube de testigos que está alrededor de nosotros, viéndonos cómo estamos nosotros, combatiendo también en esta tierra aún por la fe? ¡Wow! Ahí está Abel, ahí está Noé. ¡Vamos! ¡Arriba! No dicen échenle ganas, dicen pongan. Versículo 2. Bueno, sigo leyendo el 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójate de esa carga, de ese lastre y corramos con paciencia la carrera que tenemos que por delante. Lo compara con una carrera. Y la meta, el lugar a donde deben estar puestos nuestros ojos, dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Porque Jesús es ¿qué? El autor. O sea, a mí no me salga una persona que no tiene a Jesús en su vida, que no es el Señor de su vida, que no es su Salvador, que diga, es que yo sí tengo fe. Ah, esa fe es fake, esa fe es falsa. Porque si no tienes al autor de la fe verdadera y sincera, no tienes fe. Es más, Jesús es el autor y el que la consuma. En otras palabras, el que la lleva a la perfección, el que la completa. Cuando Jesús dijo consumado, he acabado la obra. Por eso en nosotros la fe tiene que crecer y madurar para que llegue a ser consumada en nuestra propia vida, como ya la consumó Jesús. Por eso el mayor ejemplo, el máximo ejemplo de fe sincera, ¿quién es? Es Dios.
Dios nunca te va a pedir algo que Él no te haya dado o que no haya hecho antes de pedírtelo. ¿Dónde deben estar tus ojos? Mira, hermano, a lo mejor la comparación está media animalesca, pero los perros galgos tienen un señuelo enfrente, una especie de conejo, no sé qué va adelante, ¿no? ¿Han visto las carreras de galgos? A la liebre que va adelante, que es de peluche, no sé de qué sea, pero ahí va adelante y los galgos van atrás. Imagínese que le pongan una liebre falsa, así como a un lado. ¿Qué van a hacer los galgos? Se van a desviar de su qué, de su carrera. Por eso no dejes de poner tus ojos en Jesús, así como los galgos no dejan de ver a la liebre que va adelante. Si te desvías, tu fe puede ser falsa. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dentro de 8 días vamos a ver otra parte de ejercítate y va a ser la disciplina. En lo que a veces nos cuesta a nosotros, y yo lo digo por mí, es a veces ser disciplinados. Y Jesús, hermano, fue disciplinado hasta el último minuto de su vida aquí en la tierra y desde luego por la eternidad. Y recuerde que la disciplina, cuando se aplica, a veces no causa gozo, causa tristeza, dolor, pero produce en nosotros un peso eterno de gloria en nuestras vidas. El más claro ejemplo de la fe se llama Jesucristo y el Padre que hizo los cielos y la tierra. En resumidas cuentas, esto es fe. Dice, la fe sincera es fidelidad a Dios, ser fiel a Dios, eso es fidelidad. Eso es fe sincera, es fidelidad a Dios. La fe sincera, hermano, es el verdadero vínculo entre Dios y nosotros. La fe sincera es el verdadero vínculo entre Dios y nosotros. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que hay Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. También la fe sincera es la moneda de cambio en el reino de Dios. Si usted necesita algo en el reino de Dios, ¿con qué paga? Con fe. Pero no puedo hacer algo por Dios, así como hacerle una buena obrita como para que me dé algo. No, aquí la única moneda de cambio en el reino de Dios es fe. Pero una fe sincera. Porque recuerde que Santiago dijo, y pedís, pero no recibís porque pedís ¿qué? Porque pedís mal, porque piden para gastar en sus pasiones. Pero la fe sincera es la que pide por la fe para cumplir los proyectos y los propósitos de Dios. Entonces todas las cosas le son dadas por medio de esa fe. La fe sincera es el conjunto de nuestras creencias, o sea, todo lo que nosotros creemos, ese va a ser el conjunto de lo que para mí va a ser una fe sincera. La fe sincera, como dije hace un momento, es la certeza, la seguridad de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Es la fe que se muestra con obras. La fe sincera es demostrable, medible y cuantificable. ¿Por qué es demostrable, medible y cuantificable? Después de que Jesús va a la cruz, resucita, se empieza a aparecer a algunas personas y se aparece a sus discípulos también cuando andaban pescando, porque ya Pedro había retomado su antiguo oficio, y ahí voy a ir con Pedro, voy a regresar con Pedro. Dice que se pasaron toda la noche
queriendo pescar algo y no pescaron nada. El Señor le dijo a los pececitos, ¿saben qué? Muévanse de ahí, escóndanse, váyanse a otro lado hasta que yo les diga. ¿Y dónde dice eso? No me lo cree a mí, pero Dios habla hasta en idioma de los pececitos. Dijo, váyanse, aléjense de ellos. Cuando yo les diga que vengan, ustedes vienen. Y amados en el Señor, ¿usted sabe cuántos peces pescaron? No, usted sabe, porque la Biblia lo dice, se lo dijo de tarea, pero dice el número exacto de los peces que pescaron. ¿Sabe por qué? Porque la fe es demostrable, medible y cuantificable. Y yo siempre me pregunto, Señor, ¿por qué dejaste el número de cuántos peces pescaron? Porque la fe es demostrable, es medible y cuantificable. Cuando el Señor multiplicó, como decía Oscar hace un momento, los 5 panes y los 2 peces, ¿cuántas cestas llenas recogieron de los pedazos que sobró? 12 cestas llenas. Para empezar, quién sabe dónde salieron las cestas. Yo creo que había más que llevaban otro, pero no lo quisieron dar y dijeron, a ver, estas, llénenme las cestas. Bueno, 12 por una para cada apóstol. Porque la fe es demostrable, medible y cuantificable. Desde luego. Por eso Santiago dijo, muéstrame tu fe con las obras. No, yo sí creo que Dios sana. ¿Y eso en qué afecta? ¿Eso en qué afecta? Eso lo dice cualquier pagano. Que Dios sana hasta el diablo. Ah, yo sé que Dios existe. Los demonios también. Y cuando lo creen, porque saben que Dios existe, hasta tiemblan. O sea, eso de decir de que Dios, ay, es que cuando menos mi familiar sabe que Dios existe, sí, hermano, pero hasta los demonios creen. Pero la fe no es decir. La fe no es decir. La fe no es decir que Dios existe. La fe sincera no es decir eso. ¿Y sabe por qué no falló la fe de Pedro, hermanos? ¿Sabe por qué no falló? ¿Falló o no falló? ¿Falló o no falló? Después de que pescan, dice que Jesús los espera a la orilla de la playa, pone a asar un pez, no sé, una mojarra de esas del mar de Galilea. Si no desayunó, ahorita se va a antojar. Asadita, y lo estaba esperando. Y en medio de eso, amados, ahora sí está viendo a Pedro de frente y le dice, Pedro, ¿me amas más que todos estos? ¿Me amas más que todos estos? ¿Qué pasaría si Jesús se apareciera en este momento y le dijera a usted de manera personal, ¿me amas más que todos estos?
Sí, voltea a ver a su esposa, voltea a ver a su esposo, a sus hijos, voltea a ver a los demás hermanos. Si el Señor le preguntara a usted, ¿me amas más que todos estos? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría? ¿Me amas más que todos estos? No, si el Señor me diría a mí, ¿me amas más que todos estos? Incluyendo a mi esposa. ¿Me amas más que todos estos? Pues todos se voltearon a ver entre sí, ¿no? ¿Me amas más que todos estos? Y el Señor le dijo en un término griego, ¿me amas con amor ágape? Ágape, amor incondicional. Y Pedro le contesta con otra palabra. ¿Me amas con amor ágape, Señor? Solo te amo con amor fileo. En español, Pedro, ¿me amas con amor jarocho? No, Señor, nada más te quiero. ¿Me amas, Pedro? No, nada más te quiero. O sea, porque amar y querer no es igual, dijo el cantante, ¿no? Le llegó la revelación y no lo supo. Y es cierto, hermanos, amar y querer no es lo mismo. Por eso cuando Jesús le dijo, ¿me amas? Pedro le contesta, Señor, te acabo de negar, tú sabes que solamente te quiero. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderitos. Pedro, ahí está la fe. ¿Qué necesitas hacer? Ejercítala. ¿Ejercítala con qué? Con obras. Ya está ahí adentro. Cuando yo oré que tu fe no fallara, me negaste, pero la semilla estaba sembrada en tu corazón. La regaste, fallaste, la semilla está en tu corazón. Y el Señor te confronta, me confronta y nos confronta. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la fe sincera no pone sus ojos en uno mismo, porque nosotros fallamos muchas veces y en todo. Nosotros fallamos, pero la fe que Él depositó en nosotros, esa fe no falla. Y si has dejado de hacer lo que tienes que hacer y fallaste, como Pedro, el Señor hoy te dice, haz lo que tienes que hacer. Ejercita la fe sincera. Es que te fallé, Señor. ¿Y acaso crees que no lo sé? Haz lo que tienes que hacer, aunque me quieras nada más. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿en verdad me amas? Señor, ya nada más te quiero. Y le vuelve a decir Jesús, apacienta mis ovejas. Le dijo mis corderos, le dijo mis ovejas, le dijo a las ovejas pequeñitas, a las ovejas más grandes. Y le pregunta por tercera vez el Señor, Pedro, ya no le dijo, Pedro, me amas con amor ágape. Le dijo, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro volvió a ver sus fallas. Y Pedro volvió a ver cómo negó al Señor. Y le volvió a decir, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te he fallado. Tú sabes que estoy limitado. Y aún así Jesús le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Yo te llamé, yo te escogí, yo te elegí. Tienes que hacer lo que yo te llamé a hacer.
porque la fe que yo puse en ti es la fe sincera. Y a partir de ahí, hermanos, Pedro se levantó. La fe que el Señor puso en Pedro y en los apóstoles no falló. Ellos sí. La fe que el Señor ha puesto en ti no falla. Nosotros a veces no alcanzamos a verlo, porque dejamos de poner nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe. Pero si estás aquí, el Señor te dice, ¿me amas? Y nosotros a veces no queremos decirlo porque sentimos que nuestra fe es falsa. Pero hoy el Señor te dice, despójate de eso, para que lo que expreses de ahora en adelante sea una fe verdadera, que acciona, que ya lo hiciste, no que solamente lo dijiste. Cuando el Señor nos confronta, hermanos, va a hacer que lo que nosotros hayamos dicho, comprobemos por nosotros mismos si es fe sincera o no lo fue. Y la fe va a ser probada por fuego, y vendrá el fuego de la prueba. Eso téngalo por seguro. Entonces veremos si lo que dijimos fue o no fue. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Pero si fallaste en lo que le dijiste al Señor, si entiendes que tu fe fue falsa, hipócrita, de apariencia, y que solamente ha producido una fachada, es el momento de decirle, Señor, me arrepiento de haber dicho cosas que no debí decirlas porque no las creía en mi corazón. Pero la fe sincera, la que tú depositaste en mi corazón, es la que no falla. Y es la que quiero, Señor amado, cultivar, guardar, conservar, porque ni siquiera es mía, es la fe que tú pusiste y depositaste en mí. Amén. Así es que si tú has dicho, tengo un Dios que sana y sigues enfermo, puede ser que nada más lo hayas dicho, pero no lo creíste en tu corazón. Fallaste, pero el Señor te dice, haz lo que tienes que hacer. A veces ya no tenemos ni siquiera que decirlo, tenemos que hacerlo. Hazlo ya. Ay, es que el Señor a mí me ha hablado que tengo que hacer. Hazlo ya. Porque esa es la fe sincera. La fe que tiene obras, porque fe sin obras está muerta. Haz lo que tienes que hacer. El último párrafo de esta lista, la fe sincera es objetiva y su objeto es lo que dice Dios, es su palabra. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, no caminó sobre las aguas porque él haya querido, caminó sobre las aguas porque Jesús dijo que iba a caminar sobre las aguas. Camina sobre la palabra que Dios ya te ha dado. Mantén tu fe, mantén la fe sincera, manténla en el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Cuando el Señor Jesús denunció a los fariseos y a los maestros de la ley de que su fe era una fe fingida, hipócrita, hermanos, muy pocos de ellos escucharon a Jesús, muy pocos.
Uno de ellos pudo haber sido Timoteo, que le predicó el Evangelio, que le predicó que tenía que nacer de nuevo. Eso le enseñó Jesús. Y muy posiblemente después dice que Nicodemo ayudó con el asunto de su cuerpo, del cuerpo de Jesús después de que murió. Hubo una convicción en su corazón y era un maestro de la ley. Muy posiblemente otros maestros de la ley que por cuestiones de que no querían que los demás se enteraran, pero sí eran seguidores de Jesús y tenían que soltar esa fe fingida para que su fe fuera leal, genuina, fiel, verdadera, real delante del Señor. Algunos le hicieron caso, otros no. Los apóstoles tuvieron que padecer lo que padecieron, sufrir lo que sufrieron, para comprobar que ahora sí su fe era una fe genuina. Y dele gracias a Dios si está pasando por situaciones difíciles, porque eso nos llevará a nosotros, hermanos, a que nuestra fe crezca. Y lo que no es fe, se queme. Lo que no es una fe sincera, se queme. Gloria a Dios que se queme. Pero ahí nos vamos a dar cuenta. Y como Pedro, si fallaste, aquí está la mesa del Señor. No hay pescado ahorita asado, pero sí está el cuerpo y la sangre del Señor, que te invita a comer y a tener comunión con Él. Pero Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Otra expresión sería: Pedro, ponte a hacer lo que ya te he mandado hacer. Eso es fe. Haz lo que tienes que hacer y haz lo que el Señor te dijo que hicieras. Amén.